Después de abandonarme a mí y a nuestros hijos por su atractiva novia en línea, mi esposo desapareció durante casi 10 años. Ahora ha vuelto con una oferta para mí. Yo, de 40 años, mujer. Me siento conflictuada por una decisión reciente que tomé con respecto a mi familia y me gustaría conocer la opinión de todos. Para empezar, mi vida dio un giro de 180 grados hace 8 años cuando mi esposo, Robert, de repente anunció que nos dejaba a mí y a los niños. Había conocido a una chica en línea y se había enamorado de ella. Su decisión me tomó completamente por sorpresa y me dejó devastada. Robert había estado actuando distante y extraño durante semanas antes de revelarlo, pero yo lo había atribuido al estrés laboral. Habíamos estado casados por más de una década y habíamos pasado juntos por buenos y malos momentos. Lo conocía desde hacía la mitad de mi vida, y habíamos formado una familia juntos. La posibilidad de una infidelidad jamás había cruzado por mi mente. Una noche, Robert finalmente confesó que había conocido a alguien. Esas palabras me rompieron el corazón. Me soltó que el nombre de la mujer era Isabella y que era la mujer más atractiva que había visto en su vida. Había estado hablando con ella durante los últimos 3 meses y habían formado una conexión que lo hizo darse cuenta de que no era feliz en nuestro matrimonio. Cada palabra que decía me atravesaba como un cuchillo, y sentí una mezcla de enojo y desesperación revolviéndose en mi estómago. Siguió diciéndome que aún nos amaba, pero que no podía negar lo que sentía por Isabella. Insistía en que necesitaba conocerla en persona para ver si la relación tenía futuro. Yo estaba abrumada por un torbellino de emociones, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Sentía como si las paredes de nuestro hogar se cerraran a mi alrededor. Mi voz temblaba cuando le pregunté si nos dejaba a mí y a los niños por esta mujer. Él asintió lentamente, diciendo que aunque no esperaba que lo entendiera, necesitaba hacer esto por él mismo. Que lo había pensado mucho y que iba a conocerla para comenzar una nueva vida. Me dijo que estaba dispuesto a apoyarnos económicamente en la medida de lo posible, pero que necesitaba seguir su corazón y conocer al amor de su vida. Mi mundo se derrumbó a mi alrededor. Simplemente no podía creer que mi esposo nos dejara a mí y a nuestros hijos por alguien a quien nunca había conocido en persona. Mi primer instinto fue gritar, suplicar, hacer cualquier cosa para que se quedara. Pero vi su rostro y supe que ya había tomado su decisión. Y no había vuelta atrás. Robert se mudó la semana siguiente, dejándome la tarea de explicarles a nuestros hijos que su padre no iba a regresar. Emily, con tan solo 9 años, tenía 1000 preguntas, pero yo no tenía respuestas. Nathan, que solo tenía 4 años en ese entonces, no podía comprender del todo la magnitud de la situación, pero se aferraba a mí como si supiera que algo estaba terriblemente mal. Me sentía insensible y destrozada en ese momento, y mis hijos eran lo único que me impedía hundirme en mi tristeza. Cuando le conté a mi familia lo que había pasado con Robert, tuvieron la misma reacción que yo. Simplemente no podían entender por qué mi esposo de tantos años haría algo así. Mis padres querían que actuara legalmente, pero en ese momento de mi vida, no tenía mucho en que apoyarme y aún creía que mi esposo volvería con nosotros. Los padres de Robert se veían completamente indefensos y destrozados cuando descubrieron que su hijo nos había dejado. Lo llamaron varias veces, suplicándole que regresara, pero él les repetía la misma historia. Con el tiempo, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Me quedé sola para recoger los pedazos, tanto por mi bienestar como por el de los niños. Nuestra familia y amigos se unieron a nosotros, brindándonos apoyo y un hombro en el cual apoyarnos. Me concentré en buscar un trabajo para poder ofrecer un entorno estable a Emily y Nathan. Pero el dolor de la traición de mi esposo persistía. Durante ese tiempo, los padres de Robert me ayudaron mucho ofreciendo apoyo financiero y cuidando a los niños cuando necesitaba un descanso. Han pasado 8 años desde entonces, y la presencia de Robert en nuestras vidas se ha desvanecido hasta convertirse en un recuerdo distante. Solía enviarnos dinero de vez en cuando, pero aparte de eso, nunca se puso en contacto conmigo ni con los niños. Con el tiempo, prácticamente me convertí en madre soltera, trabajando incansablemente para mantener a mis hijos y darles el amor y la atención que se merecen. Aunque Emily a veces recordaba a su padre, finalmente dejó de intentar comunicarse con él y aprendió a no mencionarlo. En contraste, los recuerdos de Nathan eran mucho más vagos, por lo que él nunca lo mencionaba. A pesar del dolor de perder a su padre, ambos han crecido y se han convertido en personas increíbles. Recientemente, el padre de Robert falleció inesperadamente y todos asistimos a su funeral.
Después, el abogado de la familia nos informó que quería hablar conmigo con respecto a su testamento. El abogado explicó que el padre de Robert había dejado algo de dinero para sus nietos. Aunque no era una cantidad significativa, podría ayudar a cubrir los gastos universitarios de mis hijos. Me senté con ellos y les compartí la noticia de que ya no tendrían que preocuparse por los gastos de la universidad. Sus rostros se iluminaron de alegría y ver su felicidad fue realmente conmovedor. Sentí que un peso se había levantado, sabiendo que teníamos una preocupación menos en nuestra lista. Después de un largo periodo de incertidumbre, finalmente parecía que todo se estaba acomodando en nuestras vidas. La semana pasada, recibí una llamada de un número desconocido. Para mi sorpresa, era Robert. Al otro lado de la línea, una oleada de emociones encontradas me invadió, y me quedé sin palabras al escuchar su voz después de 8 años. Él dudó antes de decirme que quería verme con urgencia. Me sentí confundida, así que le pedí que se explicara. Admitió que quería discutir una oferta conmigo y no dejaba de suplicarme que tenía que verme. No entendía por qué me estaba llamando ahora después de tantos años cuando no se molestó en ponerse en contacto conmigo antes. Sus súplicas constantes eran difíciles de ignorar. Así que tomé un momento para ordenar mis pensamientos y finalmente acepté reunirme con él a solas, aunque con cautela. Acordamos vernos en una cafetería cerca de mi oficina. Cuando colgué la llamada, una tormenta de preguntas e incertidumbres llenaron mi mente, dejándome ansiosa por el encuentro. Después de 6 años, decidí no decirles nada a mis hijos hasta después de verlo para ver de qué se trataba la oferta de la que tanto hablaba. Los días previos a nuestra reunión programada fueron una montaña rusa de emociones. No podía evitar repasar el pasado en mi mente, recordando el dolor de la partida repentina de Robert, las luchas de criar a nuestros hijos sola y los años de intentar aceptar su abandono. El día de nuestra reunión, llegué temprano, tomando nerviosamente mi café mientras esperaba a Robert. No pasó mucho tiempo antes de que él entrara, acercándose a mí con una mezcla de vacilación y determinación. Noté que se veía mayor, desgastado y, de alguna manera, diferente del hombre con el que me había casado. Nuestro intercambio inicial estuvo lleno de silencios incómodos y palabras vacilantes. Evitamos el elefante en la habitación, centrándonos en saludos educados y poniéndonos al día sobre los años que habían pasado. Era como si fuéramos dos extraños tratando de navegar entre los restos de una vida pasada. Finalmente, Robert reunió el valor y comenzó a explicar la razón de su repentina reaparición en nuestras vidas. Habló de cómo Isabella no resultó ser la mujer que él pensaba. Resulta que ella también era madre soltera, pero nunca le había revelado la verdad hasta que él nos dejó y se presentó en la puerta de su casa. Su relación enfrentó numerosos desafíos, principalmente debido a la adicción de ella al juego, lo que la llevó a despilfarrar todo su dinero. Discutían con frecuencia, pero Robert había optado por quedarse a su lado, dudoso de abandonar a otra persona nuevamente. Sin embargo, cuando su padre falleció recientemente, se dio cuenta de lo corta que era la vida para seguir en una situación infeliz. Cada día hablaba de cuánto extrañaba a todos aquí y de lo decepcionado que estaba con las decisiones que había tomado hace 8 años. Robert continuó diciendo que había pensado varias veces a lo largo de los años en regresar con nosotros, pero no tenía la fuerza para enfrentarnos. Luego reveló que su padre le había dejado en herencia su casa junto al lago, que era una gran propiedad donde solíamos ir de vacaciones antes de que Robert nos abandonara. Me dijo que quería vender la casa, lo cual le permitiría estar acomodado por el resto de su vida. Asentí en silencio, escuchándolo. Entonces, Robert dejó caer una bomba. Me propuso que quería volver con nosotros y darle a nuestros hijos una vida lujosa. Me aseguró que nunca tendría que volver a trabajar en mi vida si lo aceptaba de regreso en nuestras vidas. Lo miré incrédula mientras él me aseguraba que podríamos vivir el resto de nuestras vidas sin preocuparnos por el dinero. Básicamente, Robert quería que nos reconciliáramos y le diéramos a nuestra familia una segunda oportunidad, usando la herencia para construir una mejor vida juntos. Consideré cuidadosamente las palabras de Robert, entendiendo los posibles beneficios que la herencia podría traer a nuestra familia. Sin embargo, era imposible olvidar todos los años que estuvo ausente, dejándome sola para cuidar de nuestros hijos. Por más que la idea de estabilidad financiera me atrajera, no podía ignorar el dolor y la ira que se habían acumulado a lo largo de los años de su abandono. Así que le dije con firmeza que, aunque apreciaba su oferta, simplemente no podía olvidar los últimos 8 años. Le dije que había estado criando a los niños sola mientras intentaba equilibrar el trabajo.
y aunque tal vez no tengamos todo ahora, sí tenemos una vida estable. Le dije que no podía arriesgarme a pasar por el dolor nuevamente, ni poner a mis hijos en esa situación otra vez. Quiero protegerlos y no estoy segura de poder confiar en que él no nos volvería a dejar. Robert siguió suplicándome que reconsiderara, con los ojos llenos de desesperación. Pero sabía que si lo dejaba volver a nuestras vidas, estaría arriesgando la estabilidad de nuestra familia. El dolor en mi corazón aumentaba al pensar en rechazar su oferta, especialmente considerando el alivio financiero que podría traer. Sin embargo, no podía pasar por alto las cicatrices emocionales que había dejado. Desde mi encuentro con Robert, mis padres me han estado pidiendo que reconsidere mi decisión de rechazar su oferta. Siguen diciéndome que, después de todo lo que nos ha hecho pasar, lo mínimo que podría hacer ahora es proporcionarme a mí y a nuestros hijos una vida mejor, libre de preocupaciones financieras y limitaciones. Mis padres siguen argumentando que las personas pueden cambiar, y que tal vez Robert se ha dado cuenta de sus errores y realmente quiere reconstruir nuestra familia. Ellos piensan que estoy siendo egoísta y quieren que anteponga el bienestar de mis hijos a mi propio dolor. He pasado muchas noches sin dormir luchando con mi decisión. No he sido capaz de decirles a mis hijos sobre el regreso de Robert. Me preocupa cómo reaccionarán ante la noticia y cómo procesarán la idea de que su padre regrese a sus vidas después de 8 años de ausencia. He estado cuestionando mi propio juicio, debatiéndome entre los posibles beneficios de aceptar la oferta de Robert y los recuerdos de nuestro doloroso pasado. Así que, Reddit, ¿soy la mala por rechazar la oferta de Robert y posiblemente privar a mis hijos y a nosotros de una vida mejor? Actualización 1. En solo unos días, he recibido miles de comentarios y mensajes de personas. Me alegra que la mayoría no piense que soy la mala. Escuché los consejos de todos y decidí que era momento de tener una conversación abierta con mis hijos sobre Robert. Lo último que quería era que él reapareciera en sus vidas, tomándolos por sorpresa. Hoy, senté a Emily y a Nathan después de la cena para abordar el tema con ellos de manera suave. Comencé a contarles sobre la inesperada reaparición de su padre y su oferta de regresar a nuestras vidas. Sus rostros reflejaron una mezcla de curiosidad y confusión mientras intentaban entender lo que les estaba diciendo cuando les conté que él había heredado la casa del lago y quería venderla para ayudarnos financieramente. Sus reacciones fueron variadas. Emily, ahora de 17 años, mostró una gama de emociones, desde la ira hasta el asombro. Estaba tan confundida como yo y no entendía por qué Robert quería regresar con nosotros después de tantos años. Aunque recordaba a su padre y a veces lo extrañaba, también recordaba el dolor que había sentido con su ausencia. Dijo que inicialmente había extrañado tener una figura paterna en su vida, pero con el tiempo había aprendido a vivir sin él y ya no lo quería de vuelta. Nathan, que ahora tiene 12 años, nos dijo que no recordaba a Robert en absoluto, así que no le importaba mucho que yo hubiera rechazado la oferta. Le costaba entender completamente las implicaciones de esta situación. Les dije, con franqueza, que cualquier decisión que tomaran se llevaría a cabo, ya que respetaba sus opiniones y emociones. Emily expresó que no tenía absolutamente ningún deseo de conocerlo. Y Nathan estuvo de acuerdo, diciendo que estaba contento con cómo estaban las cosas. Me di cuenta de que, aunque la idea de potencialmente reconstruir nuestra familia era tentadora, las cicatrices del pasado eran profundas y el bienestar de mis hijos era lo más importante en mi mente. Sabía que había tomado la decisión correcta al alejarme de Robert ese día en el café. Después de eso, planeo hablar con mis padres sobre los próximos pasos a seguir. Contrario a la opinión popular, nunca planeé quedarme casada con Robert. Pero él se fue antes de que pudiéramos proceder con el divorcio. En ese momento, no tenía los recursos para enfrentarme a él, pero desde entonces he comprendido que no tiene sentido seguir casada con este hombre. Actualización 2. Las llamadas insistentes de Robert se habían vuelto cada vez más desesperadas en las últimas semanas. Y, sin importar cuánto le explicara que no quería volver con él, seguía llamándome. Como una persona no confrontativa, me sentía acorralada y emocionalmente agotada por sus constantes intentos de comunicarse conmigo. Me preocupaba que pudiera aparecer de repente en mi lugar de trabajo o visitar a los niños en la escuela. Por lo tanto, decidí que era momento de contactar a su madre. Ella estaba al tanto de su regreso y parecía ser la única persona que podía ayudarme a entender sus motivaciones y lidiar con su persistente acoso. La encontré para informarle de mi decisión de terminar legalmente con él y para expresar mi molestia con sus constantes llamadas. Fue durante esta conversación que su madre reveló la verdadera razón detrás de su insistencia.
Ella explicó que el padre de Robert había añadido una cláusula ingeniosamente diseñada al cederle la casa del lago. Él podría convertirse en el dueño de la casa si, y solo si, regresaba a nuestra familia para consolidar su derecho sobre la propiedad. Para ello, yo también tenía que firmar los papeles. Esta revelación me dejó conmocionada y consternada. Finalmente comprendí por qué me había estado persiguiendo durante varias semanas. La razón principal por la que me contactaba no era un deseo genuino de reconciliarse o enmendar las cosas conmigo, sino asegurar la propiedad de la casa. Toda la situación me pareció una cruel manipulación de emociones, y necesitaba considerar mis próximos pasos con cuidado. Después de descubrir las verdaderas intenciones de Robert, me di cuenta de que era momento de actuar. No quería permanecer en una relación motivada por manipulaciones y secretos. Mientras escribo esto, he comenzado a buscar un abogado que pueda ayudarme a preparar de inmediato los trámites de divorcio. También hablé con mis padres, quienes lamentan haberme dicho que reconsiderara su propuesta. Ahora comprenden que él no ha cambiado con los años y apoyan mi decisión de seguir adelante con el divorcio. Lamentan haberme dicho que lo escuchara y ahora saben que lo correcto es alejarme de él. Por el momento, he bloqueado a Robert para que no pueda molestarme más. Planeo verlo directamente cuando le entregue los papeles de divorcio. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y finalmente puedo dar una noticia feliz. Como había mencionado, iba a entregarle a Robert los papeles del divorcio. Así que lo contacté con el pretexto de querer reunirme con él. Inmediatamente aceptó. Emily y Nathan expresaron su deseo de ver a su padre por última vez. Tenían muchas preguntas, y sentí que era esencial para ellos tener un cierre a pesar del dolor del pasado. Organizamos un encuentro en un lugar neutral, un parque local donde habíamos pasado muchos momentos felices en familia antes de la partida de Robert. Los ojos de Emily estaban llenos de una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras miraba a su padre, mientras que Nathan se mantenía a mi lado de manera incómoda. Empecé diciéndole que ya sabía cuál era su verdadero motivo detrás de contactarnos después de tanto tiempo. Robert protestó que no solo era la cláusula en el testamento de su padre lo que lo había impulsado, sino que realmente quería que le diéramos una segunda oportunidad. Negué con la cabeza con incredulidad, sabiendo que no podía confiar en otra palabra que saliera de la boca de este hombre. Le dije que habíamos terminado y que lo mínimo que podía hacer era darle a nuestros hijos un poco de cierre respondiendo a sus preguntas. Él asintió solemnemente. Emily comenzó preguntándole si haber dejado a la familia por otra mujer valió la pena. Robert miró al suelo con vergüenza mientras respondía que estaba perdido y había cometido un error terrible. Nathan, con un enfoque más directo, le preguntó si encontrar su felicidad era más importante que dejar a sus hijos con su esposa. Robert respiró hondo antes de responder que en ese momento no pensaba con claridad y admitió que estaba equivocado al habernos dejado. Mis hijos, perceptivos y fuertes, no se sintieron satisfechos solo con esas respuestas. Robert trató de justificar su aventura, diciendo que fue su crisis de la mediana edad. A medida que la conversación continuaba, Robert compartió detalles dolorosos de su vida con Isabella, las dificultades que enfrentaron y la realización de que había estado persiguiendo una ilusión. Emily y Nathan escuchaban con atención, aunque dudo que le creyeran. Le preguntaron por qué nunca había mantenido contacto y si realmente se arrepentía de habernos dejado. Podía sentir el dolor en la voz de mis hijos. Robert admitió que había estado abrumado por su propia culpa y no sabía cómo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Reiteró que quería que fuéramos una familia de nuevo y que podía darnos una vida lujosa. Ahora, al mirar a los ojos de mis hijos, supe que la decisión estaba clara. No le creían, al igual que yo, y no permitirían que Robert volviera a entrar en nuestras vidas, ofreciéndonos dinero como solución rápida para el daño que había causado. Era una cuestión de principios, de defender la fuerza y resiliencia que mis hijos y yo habíamos mostrado durante los últimos 8 años en su ausencia. Con determinación, le dije que habíamos seguido adelante sin él y que ya no lo necesitábamos ni a él ni a su dinero. Le entregué los papeles de divorcio. Mientras los miraba con una mezcla de remordimiento y decepción, me suplicó que realmente quería compensar esos años, pero yo me mantuve firme en mi decisión. Luego ofreció dividir las ganancias de la venta de la casa junto al lago conmigo, diciendo que de esta manera ambos podríamos beneficiarnos. Emily intervino diciendo que no necesitábamos su dinero de caridad, y Nathan asintió en señal de acuerdo, agregando que teníamos lo que necesitábamos para ser felices en este momento.
Supongo que Robert finalmente se dio cuenta del gran error que había cometido y comenzó a llorar. Seguía pidiéndoles disculpas a los niños, diciendo que había cometido un error terrible al dejarnos y que entendía que nunca podríamos perdonarlo. Ese día, mientras me alejaba del parque de la mano de Emily y Nathan, finalmente me sentí libre. Nunca se me había ocurrido la carga que había llevado en silencio por el bien de mis hijos. Se sintió bien ver a mis hijos defenderme y apoyarme. Nuestro divorcio procederá tal como he decidido. Sé que tomará un tiempo antes de que obtenga mi libertad legalmente, pero mientras tanto, planeo tomarme un descanso para poder pasar tiempo con mis hijos. Planeo llevarlos a Disneylandia, un viaje que hemos estado esperando con ansias desde hace mucho tiempo. Quiero crear recuerdos hermosos con mis hijos, llenos de risas y alegría, para contrarrestar los recuerdos dolorosos del pasado. Sé que mientras estemos juntos, podemos enfrentar lo que el futuro nos depare con fuerza y resiliencia, a pesar de los desafíos y el tumulto emocional que hemos enfrentado. Mis hijos y yo estamos en un camino hacia la sanación y la creación de una nueva vida estable y honesta. Este capítulo está lejos de terminar, pero a partir de ahora vamos a escribir nuestra propia historia. Y estoy decidida a asegurarme de que sea una historia llena de amor, confianza y crecimiento. Actualización 4. Desde mi última actualización, tengo noticias emocionantes que compartir. Me ascendieron en el trabajo y se siente como un gran logro. Me tomó mucho tiempo alcanzar esta posición, pero finalmente estoy ganando un ingreso cómodo que me permite proveer aún más para mi familia. El ascenso no solo brinda seguridad financiera, sino también la satisfacción de saber que mi arduo trabajo y dedicación han valido la pena al final. Las cosas están yendo bien con el proceso de divorcio. He contratado a un excelente abogado que, después de conocer la historia entre mi esposo y yo, está seguro de que será un divorcio sin complicaciones. Aunque puede que no sea un proceso simple, es necesario para nuestro cierre y un nuevo comienzo. Mi familia y amigos han estado a mi lado durante todo este tiempo, brindándome apoyo. Ahora que estoy ganando más de lo suficiente, planeo llevar a mis hijos a terapia. Entiendo que mis hijos podrían tener problemas de abandono, así que quiero que puedan procesar mejor sus emociones y trabajar en cualquier asunto no resuelto. He estado investigando terapeutas con experiencia en tratar estos problemas y he encontrado a una terapeuta compasiva y experimentada que se especializa en ayudar a niños y familias a navegar emociones complejas. Mientras tanto, como madre, creo en promover la exploración de los intereses de mis hijos más allá de los estudios. Mi hija Emily tiene un talento notable para el arte y pasa horas creando hermosas pinturas que adornan nuestro hogar. Mi hijo Nathan siempre ha tenido un talento natural para el fútbol, y pasamos los fines de semana asistiendo a sus partidos y animándolo. Me siento orgullosa de ver a mis hijos prosperar en sus vidas. Con respecto a Robert, no hemos estado en contacto y creo que es mejor mantenerlo así. Como muchos de ustedes correctamente asumieron, su pareja en la aventura, Isabella, se puso en contacto conmigo inesperadamente un día. El mensaje no fue una disculpa, como se podría esperar, siendo ella la otra mujer, sino más bien un mensaje lleno de ira y resentimiento hacia mí por supuestamente haberle quitado a Robert. Me culpaba por la ruptura de su relación y me acusaba de ser la razón de su partida. En sus mensajes, Isabella arremetía contra mí, insultándome y haciendo acusaciones hirientes. Cuestionó mis motivos y afirmó que yo había manipulado a Robert para que regresara con nuestra familia. Los mensajes eran agresivos e inquietantes, y no pude evitar sentirme abrumada por la intensidad de su enojo. No podía creer que esta mujer tuviera la audacia de estar enojada conmigo cuando ella fue la razón de la ruptura de mi familia hace 8 años. Le respondí diciéndole que no tenía ningún deseo de estar con Robert y que estaba en proceso de divorciarme. Le recordé el dolor y la confusión que mi familia había pasado cuando Robert nos dejó por ella y le dije que no tenía derecho a contactarme. Le recalqué cómo nuestras vidas habían sido puestas de cabeza todos esos años y cómo mis hijos habían sufrido como resultado. Le dejé en claro que nunca quise que él volviera. Y si necesitaba culpar a alguien, entonces debía culparse a sí misma y a su adicción al juego. La bloqueé después de enviarle el mensaje, y espero que no intente contactarme de nuevo. No quiero que arruine la vida tranquila que mis hijos y yo hemos construido. En cuanto a la madre de Robert, a veces hablo con ella, ya que siempre ha sido amable conmigo. Ella ha expresado sus arrepentimientos por cómo han resultado las cosas y quiere que haga lo que sea necesario para ser feliz. Curiosamente, su madre también reveló que debido a mi decisión de no reconciliarme con Robert, la casa del lago no le sería entregada como su padre había planeado. Esta revelación fue inesperada,
aunque también me pareció merecida. Las decisiones egoístas de este hombre no solo destrozaron a nuestra familia, sino también a otra. Así que era justo que él también sufriera. Era momento de avanzar y dejar el pasado atrás. Sé que va a ser un viaje difícil, pero el proceso de sanación ya está en marcha. Mis hijos están creciendo y prosperando, y nuestro futuro se ve más brillante con cada día que pasa. Ahora, pasando a la siguiente historia. Mi familia entera me dio la espalda y se negó a hablar conmigo cuando pensaron que yo no era un mal hijo. Crecí en un hogar feliz. Mis padres se amaban profundamente y nos amaban aún más a mis hermanos y a mí. Eran atentos y cariñosos, y siempre ponían nuestras necesidades por encima de las suyas. Mi relación con mis padres era particularmente buena. Mi papá trabajaba largas horas para proveer para nosotros, pero siempre encontraba tiempo para estar con nosotros. Cuando podía, nos llevaba a pescar, nos enseñaba a practicar deportes y nos contaba historias de su propia niñez. Mi mamá, por otro lado, era el pegamento que mantenía unida a nuestra familia. Nos preparaba comidas deliciosas, nos ayudaba con la tarea y se aseguraba de que siempre estuviéramos limpios y presentables. Yo amaba a mis padres y sabía que ellos también me amaban. Pero mi mundo se vino abajo cuando mis padres empezaron a pelear. Siempre había pensado en ellos como la pareja perfecta. Habían estado juntos desde que tengo memoria y raramente discutían. Pero un día, las cosas cambiaron. Todo comenzó con pequeños desacuerdos, pero pronto las discusiones se volvieron más frecuentes y más intensas. Intenté ignorarlas, pero era imposible. Mi mamá y mi papá se gritaban durante horas y yo podía escuchar cada palabra desde mi habitación. Un día, escuché a mi papá admitir que había tenido una aventura hace años. Mi mamá estaba furiosa y se desquitó confesando que ella también había tenido una aventura. La discusión se intensificó hasta que mi papá cuestionó mi paternidad. Me quedé atónito. Nunca había considerado la posibilidad de que él no fuera mi padre biológico. Mi mamá se quedó sin palabras y no supo qué decir. Me miró con lágrimas en los ojos, pero pude ver la culpa y la vergüenza en su rostro. Mi papá salió de la casa furioso y mi mamá lo siguió. Después de ese día, todo cambió. Mis hermanos se pusieron del lado de mi papá y se negaron a hablar conmigo. Estaban enojados porque mis padres se habían engañado mutuamente, pero aún más por el hecho de que mi mamá había engañado a mi papá y de que yo podría no ser su hijo biológico. Me trataron con hostilidad y desprecio, y me sentí como un extraño en mi propia familia. Mis hermanos y yo quedamos atrapados en medio de su pelea, y era como si una bomba hubiera explotado en nuestra casa. Mis padres empezaron a tratarse con odio, y no pasó mucho tiempo antes de que su ira se extendiera hacia nosotros. Mis hermanos, que siempre habían sido cercanos a mí, de repente se volvieron en mi contra. Me culpaban de que nuestra familia se estuviera desmoronando. Decían que yo era un recordatorio de la aventura de mi mamá y que quizá ni siquiera era el hijo biológico de mi papá. Sus palabras me lastimaron profundamente. Siempre pensé que éramos una familia unida, pero ahora parecía que estábamos destrozados. Mis padres estaban distantes y fríos, y mis hermanos eran crueles y vengativos. Intenté hablar con mis padres, pero siempre estaban ocupados o distraídos. Parecían consumidos por sus propios problemas y ya no tenían tiempo para mí. Era como si yo fuera invisible para ellos. En cuanto a mis hermanos, me evitaban a toda costa. Dejaron de invitarme a sus reuniones y dejaron de hablarme por completo. Era como si no existiera para ellos. El rechazo fue difícil de soportar y no sabía cómo lidiar con ello. Sentía que lo había perdido todo, mi familia, mi hogar y mi identidad. Estaba perdido y solo, y no sabía si alguna vez podría volver a encontrar mi camino. Al principio, traté de acercarme a ellos. Llamé y envié mensajes a mis hermanos, con la esperanza de hablar con ellos y resolver las cosas, pero nunca respondieron. También intenté llamar a mis padres, pero siempre estaban ocupados o fuera de casa. Estaba desesperado por hablar con alguien, cualquiera que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Así que fui a la casa de mi mamá, con la esperanza de hablar con ella. Ella decidió que era necesario un poco de separación. Pero cuando me vio, me dijo que me fuera. Me dijo que no era bienvenido allí y que debería irme. Sus palabras fueron como un cuchillo en el corazón. Y no podía creer que mi madre me dijera algo así. Después de eso, caí en una depresión.
No sabía quién era ni dónde pertenecía. Me sentía como un extraño en mi propia piel y no sabía cómo hacer que ese sentimiento desapareciera. Dejé de ir a trabajar, dejé de salir con mis amigos y dejé de hacer las cosas que amaba. Pasé la mayor parte de mis días en la cama, durmiendo o simplemente mirando el techo. No comía mucho y perdí mucho peso. Los meses se convirtieron en un año, y pensé que nunca podría escapar de la oscuridad que me había consumido. No había escuchado de ellos en mucho tiempo. Vivía tan cerca de ellos, pero aún así estaba muy lejos. Mis hermanos y yo solíamos estar en la casa de nuestros padres todo el tiempo. Los extrañaba. Estaba tan consumido por mi dolor que no me había dado cuenta de cuánto mis amigos habían estado ahí para mí todo el tiempo. Me llamaban, me revisaban y me invitaban a salir para hacer cosas. Al principio, no quería ir. Estaba contento revolcándome en mi miseria. Pero, eventualmente, empecé a salir con ellos. Íbamos al cine, a comer algo o simplemente nos quedábamos en casa. Me hacían sentir que no estaba solo. Y por eso les estaba agradecido. Empecé a enfocarme en mi propio bienestar, buscando terapia y grupos de apoyo que me ayudaran a sobrellevar el dolor de ser rechazado por mi familia. Mis amigos fueron una fuente constante de apoyo durante este tiempo, y recurrí a ellos más que nunca. Al principio, dudaba en hablar sobre lo que había pasado con mi familia. Me sentía avergonzado y apenado. Pero con el tiempo, descubrí que hablar de ello con mis amigos me ayudaba a procesar mis sentimientos y avanzar. Ellos escuchaban sin juzgar, ofreciendo palabras de consuelo y ánimo. También encontré consuelo en pasatiempos y actividades que me traían alegría. Comencé a tocar la guitarra nuevamente, algo que había dejado de hacer cuando la depresión se apoderó de mí. Descubrí que tocar música ayudaba a calmar mi alma y me daba una manera de expresar mis emociones. A medida que comencé a cuidarme mejor, noté una mejora gradual en mi salud mental. La tristeza y la desesperación que una vez me consumían comenzaron a disiparse, y empecé a pensar en el futuro, en mi futuro. Mis amigos estuvieron ahí para mí en cada paso del camino, animándome y ofreciendo un hombro en el cual apoyarme cuando las cosas se ponían difíciles. Me recordaban que no estaba solo y que tenía personas que me querían y se preocupaban por mí, incluso si mi familia no lo hacía. Un día, algunos años después, de la nada, mi abuelo se puso en contacto conmigo. Dijo que ya había tenido suficiente de la forma en que mi familia me había tratado y quería arreglar las cosas. Me convenció a mí y a mi padre de hacernos una prueba de paternidad. A pesar de mi duda inicial, finalmente acepté. No quería volver a meterme en esa situación turbia de nuevo, pero quería saber la verdad. Cuando los resultados salieron positivos, mi familia estaba estupefacta. No podían creer su error. Se dieron cuenta de su equivocación y estaban arrepentidos por el dolor que me habían causado. Sabían que me habían lastimado profundamente y estaban desesperados por arreglarlo. Recuerdo sentirme dividido acerca de su repentino cambio de actitud. Por un lado, una parte de mí estaba eufórica porque mi familia quería reconciliarse conmigo. Era algo que había deseado durante tanto tiempo y se sentía como un sueño hecho realidad. Pero, por otro lado, no podía olvidar el dolor y la traición que sentí cuando me abandonaron. A pesar de sus disculpas y súplicas, seguía dudando. No sabía si estaba listo para perdonar y olvidar. Había seguido adelante y construido una vida por mí mismo, y no sabía si quería dejar que mi familia volviera a formar parte de ella. Tenía miedo de que la historia se repitiera y de quedar nuevamente herido y solo. Pero incluso mientras luchaba con mis emociones, mi familia persistía. Me llamaban, enviaban cartas e incluso mis padres aparecían en mi puerta. Me rogaban que les diera una oportunidad para enmendar las cosas y prometían hacer lo que fuera necesario para ganarse mi perdón. Recuerdo sentirme abrumado por su persistencia. Estaba claro que realmente lamentaban lo que habían hecho y que sinceramente querían volver a conectar conmigo. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar que solo se estaban acercando a mí porque se sentían culpables. Le pregunté a mi abuelo cómo había estado mi familia en estos últimos 3 años, y él me dijo que habían ido a terapia y que mis padres estaban juntos de nuevo. Me dolió escuchar que habían seguido adelante sin mí como si nunca hubiera existido. Me hizo sentir excluido y no deseado. A pesar de sus súplicas por perdón, rechacé volver a ponerme en contacto con ellos. No quería reabrir viejas heridas y ponerme en una posición vulnerable otra vez. No quería correr el riesgo de volver a lastimarme.
Me abandonaron una vez. Podrían volver a hacerlo. Les dije que podían continuar sin mí como lo habían hecho todos estos años. No haría ninguna diferencia. Finalmente había encontrado paz y felicidad, y no quería permitir que me la quitaran otra vez. Había encontrado una nueva familia y mis amigos, y ellos habían estado a mi lado en cada paso del camino. Gracias por escuchar hasta el final de la historia. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo con tus seres queridos. Esto significa mucho para mí. Si aún no te has suscrito a este canal, toma un segundo para apoyarme, así puedo tener motivación y energía para hacer más videos interesantes. Gracias y que tengas un buen día.